Pues si hay alguien. Hola, muy buenas noches para todos. Nuevamente en estos espacios que venimos preparando desde hace tiempo para ustedes, Expertos Live. Este es un espacio que hemos creado para hablar de estos temas que nos interesan, que sobre todo a esta comunidad es casi que un regalo poderles dar todas las herramientas para que puedan tener un buen cuidado, no solamente de ese ser querido, sino también de ustedes. Hoy, esta noche, nos acompaña un invitado súper especial. Estará con nosotros el doctor Pablo Gómez. El doctor Pablo Gómez es médico psiquiatra con un máster certificado en programación neurolingüística e hipnosis clínica. Es experto en varias técnicas como la hipnosis rápida y terapias mente-cuerpo integrativas. Entonces, le doy la bienvenida a Pablo. Muchas gracias por acompañarnos durante esta noche. Tenemos personas conectadas de diferentes países, así que saludamos a las personas de Colombia, de Ecuador, de República Dominicana y de Puerto Rico, que están hoy acompañándonos para que se nutran de todo este conocimiento de cómo pueden cuidar su mente a la hora de ese cuidado de esa persona especial. Pablo, bienvenido. Ina, muchas gracias. Qué rico poder estar acá, qué rico esta invitación y qué rico aportar a ayudarle a las personas, sobre todo a aquellas personas que están en este trabajo tan difícil, pero también tan bonito de cuidar a esos pacienticos que realmente necesitan tanto apoyo. Así que muchísimas gracias por la invitación y a todos los que se están conectando de todas partes del mundo, pues bienvenidos y muchas gracias. Bien decíamos hace unos segundos, entonces este espacio, la idea es que conversemos un poco sobre todo ese tema de cómo cuidar la mente del cuidador. Los invitamos a que si tienen preguntas, pues nos las compartan a medida que vamos desarrollando esta conversación también para que sea bien nutritiva. Y bueno, sin más preámbulos, Pablo, contanos un poco sobre qué impacto tiene la salud mental de todos estos cuidadores cuando no se toman esas pausas activas, cuando se cuida de alguien más. La salud mental es fundamental, Lina. En la Organización Mundial de la Salud definen la salud como
no solamente la salud física o la ausencia de enfermedad, sino también la salud mental. Así que es muy importante estar atentos y, bueno, desde la pandemia se viene presentando un fenómeno donde en general en el mundo entero se habla más abiertamente de salud mental y no hay tanta vergüenza a la hora de hablar de salud mental. Yo pienso que una persona para poder ayudar a alguien que está en una condición, por ejemplo, de un proceso demencial o de un cuadro de vejez que necesita ayuda, necesita mucha fortaleza mental, necesita una capacidad mental pues supremamente adecuada porque son pacientes que realmente demandan demasiado, son pacientes que demandan una atención de 24 horas al día y muchas veces, y lo digo porque tengo pacientes que les toca vivir esto, son pacientes que vienen a la consulta muy mal anímicamente, muy cansados, muy fatigados, muy estresados, con diferentes dolencias físicas, con diferentes trastornos mentales que son consecuencia directa de esa sobrecarga a la hora de tener que asumir el cuidado de un paciente pues que tiene estas condiciones. Así que pues hay una cantidad de síntomas que pues exploraremos eso más adelante, pero fundamental para poder ayudar a otra persona, estar bien yo. Eso es, hay una metáfora que yo siempre utilizo para ejemplificar este concepto y es cuando tú estás en un avión, la azafata cuando nos está explicando todas las medidas de seguridad, fíjate que siempre dice que primero, cuando el avión se despresurice, si las mascarillas caen, yo me tengo que poner la mascarilla primero y después tratar de ayudar a todos los demás. Aquí aplica exactamente lo mismo. Si yo no estoy bien mentalmente, emocionalmente, físicamente, pues va a ser muy difícil poder cumplir una tarea de cuidado adecuado. Así que la salud mental es una prioridad. Un tema súper importante porque, y creo que finalmente la pandemia también nos ayuda mucho, nos ayudó mucho como a identificar esos momentos en donde la mente cobra ese papel súper importante, ¿cierto? Y finalmente yo creo que ese también hace parte de ese primer paso y es cómo ese cuidador puede identificar que está llegando a ese punto como de agotamiento, porque a la final esa es como la primera alerta, también uno reconocer, estoy cansado, me está pasando algo, ¿cómo, cómo serían esos pasos o cómo dentro de tus consultas te das cuenta que una persona ya tiene ese agotamiento emocional? Cuando estamos enfrentando un tipo de paciente que le toca todo el día estar en el cuidado de un familiar, de una persona que pues está padeciendo ya un proceso asociado a su edad avanzada o incluso un proceso demencial, los síntomas pueden tener dos grupos grandes, que son tanto los síntomas físicos como los síntomas mentales o emocionales. Entonces, dentro de los síntomas físicos, la persona puede experimentar pues un abanico completo de síntomas asociados al estrés. Recordemos que el estrés lo podemos dividir en dos grupos grandes. Hay un estrés bueno, normal, cotidiano, que es el que me permite hacer las cosas que yo necesito, enfrentarme a las situaciones del día a día, pero son situaciones para las cuales yo estoy capacitado y que las puedo hacer pues, normalmente, aunque sean demandantes. El estrés malo es el estrés crónico, el estrés que es permanente en el tiempo, donde yo estoy identificando que esa causa externa, que esa demanda externa me está sobrepasando. Ahí es donde empezamos a presentar problemas tanto, como te digo, físicos como emocionales. Dentro de los físicos puede aparecer la fatiga, el cansancio, los dolores generalizados en el cuerpo, dolores de cabeza, dolores en el cuello, bruxismo, síntomas digestivos es muy común, problemas de digestión, gastritis, reflujo, el famosísimo colon irritable, el dolor generalizado muscular en el cuerpo también hace parte de este fenómeno, pero también hay unos síntomas muy importantes desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional. Puede aparecer la irritabilidad. Es muy frecuente que un paciente que está pues cargando con esta obligación de manera permanente y que no tiene unos buenos recursos, que no tiene espacios para descansar, que no tiene ese tiempo libre, que no es capaz de manejar adecuadamente este estrés que genera el cuidado de un paciente en estas condiciones, se vuelve muy irritable, muy explosivo. Es la persona que uno no le puede hablar porque por todo se enoja, por todo explota. Además, pueden aparecer síntomas ansiosos, síntomas de angustia, síntomas de miedo, que se pueden manifestar con síntomas físicos como la taquicardia, la opresión en el pecho, la sensación de ahogo, el mismo dolor muscular,
pero también pueden aparecer síntomas depresivos sin que necesariamente tenga que ser una depresión. El paciente se puede sentir aburrido, triste, decaído, sin motivación, sin ganas de seguir. Y pues si estamos hablando aquí de ese estrés crónico, puede aparecer un síntoma que es bastante curioso, que es como una apatía cínica hacia el paciente que estoy cuidando, o sea, como un desinterés, como Desinterés. importa poco si lo cuido bien o si no lo cuido bien, y esos son síntomas de alerta. Y muy importante, la fatiga, y esa fatiga muy asociada también al insomnio. Uno todo cansado, todo reventado todo el día de cuidar y voy a la cama a dormir y no soy capaz de dormirme. Entonces, todos esos son síntomas que deben alertarnos de que algo está pasando y que el paciente debe pues, pedir ayuda. Decías que lo que debe hacer el paciente o cómo identificar, ¿sabes? Es una cosa muy importante. A veces el cuidador es consciente de que está presentando todos esos síntomas, pero muchas veces se siente obligado, o sea, piensa que tiene que aguantar, es que es mi mamá, es que es mi papá, cómo lo voy a dejar? ¿Cómo no voy a ayudarlo? Y no se dan cuenta del fenómeno que explicaba con la mascarilla del avión. Si tú das y das y das y no te pones la mascarilla, no vas a poder ayudar a nadie. Es el mismo ejemplo del vaso con agua. O sea, si tú le das del mismo vaso a todos, pero no estás recargando ese vaso, se te va a acabar, no vas a tener cómo ayudar. Entonces, muy importante que el cuidador sea capaz de reconocer esos síntomas, pero no solamente reconocerlos, sino que tenga la capacidad de alzar la mano y de pedir ayuda, que eso a veces nos cuesta demasiado. Y una ayuda a tiempo puede ser salvadora. Súper importante eso que decís respecto al tema de la ayuda. Precisamente ahora en redes leí también como un comentario respecto a ese pedir ayuda, era en otro contexto, sin embargo, nos cuesta mucho reconocer que necesitamos a otra persona, que muchas veces, a pesar de tener unas redes de apoyo bastante sólidas o con varias personas, nos recargamos como que ya esa es mi responsabilidad y, y finalmente creo que ese es como el primer mensaje que debemos dejar, cómo identificamos como esos momentos que tenemos y no solamente cómo se identifican, sino también cómo los empezamos a trabajar. Y pues la siguiente pregunta finalmente va muy orientada también a esto, si existen algunos ejercicios que puedan ayudar como en ese descanso en medio de la rutina o sabes que definitivamente la mejor como solución es buscar ayuda de un experto, es buscar ayuda de ese familiar que finalmente tenés al lado. Entonces, ¿qué nos podrías recomendar en ese respecto a este asunto? Yo creo que el equilibrio es fundamental. Fíjate, cuidar a un paciente en unas condiciones de estas, de un adulto mayor, dependiendo obviamente de la condición del paciente, requiere un cuidador las 24 horas. Las personas trabajamos máximo 8 horas, o sea que un cuidador debería, para un paciente de estos, tener otros 2 cuidadores que le ayuden, o sea, hacer 3 turnos de 8 horas. Sin embargo, y vuelvo y repito, lo digo por experiencia, porque tengo pacientes, incluso en mi familia pasó muchas veces, que había un solo cuidador que se encargaba del paciente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Finalmente no vas a aguantar, te vas a reventar. Entonces, alzar la mano, mencionabas ahorita que a pesar de que tengamos redes de apoyo muy sólidas, pues hombre, ese sería el panorama ideal, pero la verdad es que pocas veces pasa eso. Muchas veces, y lo digo, yo lo digo molestando, pero muchas veces le asignan el cuidado del papá o la mamá a la hermana solterona, a la que no se casó, ¿sí? Y todos los hermanos le depositan esa responsabilidad porque es que usted no tiene hijos, usted no tiene que hacer nada, entonces vaya y cuide a mi mamá. Ujú. Y son hermanos que llegan a criticar el trabajo que está haciendo esa persona y van una vez a la semana a criticar mi papá porque está sucio, mi papá porque está chorreado, mi papá porque dice que tiene hambre, ¿sí? Pero no se dan cuenta del desgaste que tiene el cuidador 24 horas al día, 7 días de la semana. Entonces, pedir apoyo es importante y si hay una red de verdad de soporte, que te digo la verdad, pocas veces la hay, pocas veces la hay. Entonces ahí es donde yo le digo a la familia, tienen que buscar pues a ese cuidador ayudarle. Muy bueno que haya un hijo que cuide, si se puede, pero ese hijo no puede
hacer todo, no puede estar en la casa cuidando al papá, cocinando, planchando, barriendo, haciendo todo. Entonces habrá que buscar ese soporte y si se puede con la familia rico y si no, habrá que hacer algún esfuerzo para poder soportar a ese cuidador porque una persona sola no va a ser capaz. Ya si el paciente pues cuenta con ese apoyo, obviamente pues va a tener tiempo libre. El punto aquí importante es que ese cuidador sea capaz de no sentirse mal emocionalmente porque se va, por ejemplo. Me ha pasado que a ese cuidador los hermanos le consiguen una enfermera para que pueda descansar y el cuidador no se va. Se queda, no, es que yo no voy a dejar a mi mamá con un extraño. ¿Sí? Entonces, a pesar de que pagan el auxiliar de enfermería que está ayudando, por ejemplo, se quedan ahí también por esa culpa. Entonces, esa parte a veces habrá que hablarla con un terapeuta, con un psicólogo y hacerle caer en cuenta a esa persona que no puede estar las 24 horas del día ahí, que tiene que tener tiempo para sus cosas, para sus actividades. Y ahí también hay que generarle un plan de acción a ese paciente. Entonces, que tenga espacio para el ocio, que pueda descansar, que pueda dormir bien. Mira que me ha pasado muchas veces que la familia consigue dentro de la misma casa un personal de enfermería para que cuide al paciente de noche, pero el paciente en la noche se agita, se despierta y finalmente la persona que estaba ahí, aparte del enfermero que está cuidando, también se levanta y también se despierta. Entonces, no estamos haciendo bien las cosas a veces y estamos incurriendo en gastos que pues nos deberían ayudar a tener una mejor calidad de vida, pero que a la hora del té no se están viendo reflejados en la calidad que estamos buscando de esa ayuda para el cuidador. Dentro de las estrategias que podemos llevar a cabo, si el cuidador acepta, pues debería tener espacios dentro del mismo día para descansar. Y hay varias actividades que se pueden hacer. Ejercicio físico, periodos de 15, 20 minutos donde esté el espacio disponible para que el paciente haga. Está demostrado hoy en día que no hay ninguna estrategia más importante para el control del estrés que la actividad física. O sea, llevar a cabo una actividad física que puede ser bailar en la casa, hacer una clase de aeróbicos, saltar, si hay una bicicleta, un caminador, hacer eso. 20 minuticos todos los días es fundamental para regular el estrés. Las técnicas de respiración, existen muchas técnicas de respiración. Finalmente, un cuidador lo que tiene es un desequilibrio en el sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso automático que todos tenemos y que está dividido en esas dos ramas, simpático y parasimpático. El simpático acelera, el simpático nos da taquicardia, nos da tensión, nos da dolor, nos da fatiga. Y ese desequilibrio pues nos empieza a enfermar. Entonces todo lo que nos lleve a equilibrar el otro componente de ese sistema autónomo, el sistema nervioso parasimpático, y ahí las técnicas de respiración son fundamentales. Hay muchas técnicas de respiración muy sencillas, pero que el paciente sea capaz de tener un espacio de 10 minutos, 3 veces al día para parar y hacer esa respiración. En ese mismo orden también aplican las técnicas contemplativas, como por ejemplo las meditaciones. Meditar a veces nos genera mucha resistencia porque las personas creen que meditar es poner la mente en blanco o que la meditación está asociada a alguna religión oriental que no hace parte de las mías, pero desde la neurociencia meditar mejora el estrés, mejora la depresión, mejora la ansiedad, mejora la concentración, mejora el sistema inmunológico. Y hay muchas prácticas de meditación corticas de 10 minutos que llevadas a cabo juiciosamente todos los días, sin que seamos expertos en meditación, van a hacer esa regulación de ese sistema nervioso autónomo y nos van a dar mucha, mucha ventaja, nos van a servir para poder enfrentarnos al día a día con esa carga que tenemos. Yo soy un defensor de una meditación que se llama la meditación de la compasión y trabajo dentro de mis terapias mucho la compasión, porque las personas normalmente entendemos la compasión como la lástima, pero realmente el concepto de compasión bien estructurado quiere decir ser conscientes del sufrimiento. Y cuando hablamos de compasión, lo que queremos es aliviar nuestro propio sufrimiento y poder aliviar el sufrimiento de los demás. Entonces, la meditación, hay una meditación que yo recomiendo mucho, es muy bonita, se llama la meditación de la compasión. Es tal vez una de las meditaciones con más estudios dentro de la neurociencia, que produce cambios en el cerebro, que regula el sistema nervioso simpático y que nos hace ser mejores personas. Eso es increíble, esa meditación, cómo funciona, porque te genera como esa empatía por el otro, te pones en el zapato del otro, pero sientes el dolor del otro y te motiva a ser compasivo, o sea, aliviar el dolor, pero muy importante, primero arrancando por tu propio dolor, por tu propio sufrimiento. O sea, hay de verdad muchas estrategias. Yo creo que el problema más grande aquí que tenemos con los cuidadores son esos cuidadores que sienten que tienen que estar ahí las 24 horas del día y que si ellos no están cuidando
al papá o a la mamá o al viejito, nadie los va a cuidar y esos pacientes terminan enfermándose. Acá has tocado como diversos puntos y quiero compartir un comentario que nos dejan eh, muy alineado finalmente como a esas actividades que recomendás hacer precisamente como para tener también esos minutos como de conexión. Y el mensaje dice, algo que ayuda mucho es hacer algo en los momentos de descanso. Esa persona dice que ella borda, que ella teje y que le ayuda mucho. Ella es cuidadora de tiempo completo y maneja mucho esas actividades y le ayudan mucho a manejar mi paciencia y tolerancia. Entonces, qué bueno empezar a leer también estos comentarios que cada vez, igualmente aquí vamos encontrando personas que van encontrando como esas actividades en donde se desconectan un momentico y ese momento no quiere decir que me olvidé por completo de todo, sino venga, me conecto conmigo mismo para luego volver como a recargarme y a reconectarme para poderle dar como ese cuidado a la otra persona. Y acá surge otra pregunta y es, ¿uno cómo puede encontrar ese balance de cuidar a esa otra persona sin descuidar de ese cuidado mío? Mira que ese comentario que hacías ahorita de esta persona que nos escribe en el chat es fundamental. Meditar es ser capaz de centrar la atención en algo. Las personas creemos que meditar es poner la mente en blanco. Y esas prácticas que ella describía, como por ejemplo coser o hacer crochet o tejer, simplemente es una actividad a la hora del té de meditación, es una práctica de mindfulness donde yo soy capaz de abstraerme de todo el entorno que me rodea, dejar como las situaciones externas a un lado y enfocarme únicamente pues en punto, cadeneta, punto. No sé cómo se dirá, pero más o menos algo así entiendo que se hace en el crochet y eso ayuda demasiado. Entonces eso es un excelente ejemplo donde uno puede sacar esos raticos de tiempo, entonces coser, tejer, cocinar si me gusta cocinar, sacar el tiempo para ver la novela que me gusta, o hay gente que le gusta ver el noticiero y sacar ese espacio para el noticiero, pero también reforzar lo que decía ahorita, el ejercicio físico es súper importante. Entonces, ese equilibrio se puede encontrar, pero parto de la base. Se necesita la intención del cuidador y que el cuidador entienda que no porque esté las 24 horas del día pendiente del paciente, realmente va a hacer las cosas bien, porque es que no va a pasar eso. O sea, nadie puede aguantar 24 horas del día pendiente de un pacientico y muchas veces sabemos esto. Esos pacienticos son complejos en la medida en que los tenemos que cuidar casi todo el día, pero por la noche también tienen muchos trastornos del sueño, por la noche les cuesta dormirse o se despiertan o empiezan a quejarse, empiezan a gritarse y el cuidador se tiene que levantar. Entonces, tenemos cuidadores que terminan durmiendo 3 o 4 horas al día y nadie va a poder con eso. Eso te va a pagar, eso te va a pasar la factura tarde o temprano. Entonces, ser conscientes de eso, que hay que encontrar también ese equilibrio. Y ahí aparece dentro de la práctica de la compasión un concepto que es la autocompasión. Primero alivio mi dolor, primero alivio mi sufrimiento, primero estoy bien yo para poder servir a los demás. Yo siempre le digo esto a las personas, si usted se tuesta, si usted se quema, si usted se revienta, pues usted puede tener toda la intención del mundo, pero finalmente no va a poder seguir ayudando. Entonces tiene que ser humilde y reconocer que usted es un ser humano, que usted también necesita descanso, que usted también necesita ayuda y ser capaz de alzar la mano y si tiene un grupo familiar, un soporte adecuado que le ayude, pues hacer que ese grupo pues, se meta la mano también y carguen también con el paciente. Pero finalmente no se puede llevar a cabo esta misión solo, ¿verdad? Nadie va a poder. Listo. Ahora, obviamente hay casos donde los pacientes pues están en unas condiciones más manejables, o sea, no todos los pacientes están en condición de cama, en condición pues de sonda o en condición de pañal. Va a depender también mucho de la condición del paciente. Hay pacientes que son muy funcionales, que simplemente hay que cuidarlos. Obviamente habrá que analizar casos individuales, pero en general así sea un paciente muy funcional, un paciente que todavía pues pueda sostener una conversación, que se pueda bañar, que se pueda vestir solo, igual, yo no puedo estar las 24 horas del día y descuidar mi vida por estar ahí cuidando a esa persona. Yo tengo que tener un tiempo de descanso y es fundamental que la persona sea capaz de alzar la mano y decir, yo necesito ese tiempo para mí.
Mira, hace unos minutos venía pensando en algo muy relacionado también en cómo llevar a cabo esas conversaciones con los familiares o como con esa red que uno tiene cerca, porque finalmente está primero aceptar que estoy cansado, que necesito ayuda, pero muchas veces también nos cuesta el yo cómo me voy a enfrentar a mi familia y cómo les voy a decir que no puedo, porque finalmente, ahora vos lo mencionabas, y es, claro, como usted la hija que es soltera o el hijo soltero, es su responsabilidad, pero pues finalmente acá uno también dice, venga que si a todos nos toca, nos cogemos de la mano y miramos cómo podemos sacar esto adelante, qué consejos o no sé si tenés como unos pasos como para llevar a cabo esas conversaciones. Mira, yo creo que es muy individual, es que son casos de casos, hay familias de familias, hay hijos de hijos, hay hermanos de hermanos. Entonces ahí es muy complejo decir pues algo en general. Yo Ujú. lo único que podría decir es que yo tengo que validarme como persona. O sea, yo tengo que reconocer que soy un ser humano común y corriente, que yo no soy Superman, que tampoco soy la Mujer Maravilla, que no tengo todos los superpoderes y que yo, pues por la condición que tenga, puedo prestarme para ayudar a cuidar a mi papá, a cuidar a mi mamá, a estar ahí con la tía, ¿cierto? Pero que necesito cierto soporte. No lo puedo hacer yo 24 horas al día, 7 días de la semana. Eso no va a ser viable. No es viable. Entonces habrá personas que, pues, vuelvo y repito, dependiendo del contexto familiar, pues tengan esa comunicación, se puede hacer más fácil. Yo lo puedo hablar por experiencia propia, la familia mía, la familia de mi esposa, cuando nos vimos pues, sometidos a estas situaciones, había una red grande y todos colaboraban y hacíamos turnos y un día iba una, un día iba la otra, a veces se juntaban dos y tres y era mucho más llevadero, pero también soy consciente que hay familias donde, lo que te decía ahorita, pobrecita la solterona que no se casó, que no tiene hijos y que usted tiene que cuidar a mi papá todos los días. ¿Sí? Y a veces, mucho más injusto, a esa persona le toca asumir toda la carga económica porque hay personas dentro de la familia que dicen, no, yo no tengo nada que ver con mi papá y ni Ujú. siquiera ayudan en ese sentido. Entonces, mira que el tema es muy Muy personal, particular. Ujú. particular, exactamente. Por acá nos dejan otros comentarios. Ahora veníamos tocando también como el tema de actividades, que pues finalmente las actividades físicas, sacar esos minutos de ejercicio, que bien puede ser baile, puede ser aeróbicos, también estas otras actividades como un poco que generan como mayor concentración. ¿Qué otras actividades aconsejarías para que los cuidadores puedan trabajar? Bueno, dentro de lo que está estudiado dentro de la neurociencia, el ejercicio físico, que puede ser cualquiera, puede ser desde caminar rápido. Hoy está súper de moda bailar, porque bailar te exige la parte cardiovascular, pero también activa muchas zonas del cerebro que promueven la neuroplasticidad, porque hay que hacer coordinación, porque hay que llevar el ritmo. Entonces, bailar es una muy buena estrategia que se puede hacer en la casa en 20 minuticos. Nadar, cualquier actividad física y ojalá pensar también en que no sea solamente una actividad cardiovascular, sino que también haya un ejercicio de fuerza muscular, que hagamos ese fortalecimiento muscular a través de pesitas pequeñas o de bandas, obviamente pues guiado por alguien que nos enseñe, pero es súper importante la actividad física. Es muy importante respetar el sueño, o sea, una persona adulta debe dormir mínimo, Lina, 7 horas al día. Sí, y eso a veces no se cumple. Y no es, bueno, voy a trasnochar muy duro toda la semana y el fin de semana duermo todo el sábado. Recupero. Eso no se recupera, eso no funciona así. Hay que garantizar las 7 horas de sueño al día. Una adecuada alimentación es fundamental también. Y la práctica de la meditación, la práctica de la respiración y tener espacios de ocio es fundamental. Y dentro de esos espacios de ocio te voy a decir algo que la gente menosprecia: socializar. O sea, tener espacios para compartir con otras personas que no sea necesariamente el viejito que estoy cuidando, el pacientico que estoy cuidando. Tener pares, tener amigos, tener primos, tener familia, tener pareja y socializar, buscar espacios de socialización. De hecho, mira, te cuento algo. El estudio más largo que se lleva actualmente en el mundo lo está haciendo la Universidad de Harvard. Se llama el Estudio del Desarrollo de los Adultos de Harvard. Lleva 85 años en curso y ese estudio lo que ha hecho es
comparar población pobre de Boston y población pues más favorecida de Boston, estudiantes de la Universidad de Harvard, por ejemplo. Y lo que hacen es estudiarlos cada mes y medir variables en estas personas. Y una de las conclusiones más importantes de ese estudio es que la felicidad en la vida no te la da tener un título profesional o tener riqueza o tener muchas propiedades, que la felicidad lo que más se ha demostrado en este estudio, vuelvo y te digo, más de 85 años, ya están como en la segunda cohorte, ya están estudiando a los hijos de ese primer estudio, demostró que lo más importante para ser felices cuando llegamos a ciertas edades avanzadas en la vida es la parte social, es los vínculos que tengamos, es tener un grupo de personas, bien sea familiares o amigos, que no tienen que ser muchos, pero que nosotros sepamos que podemos contar con ellos cuando los necesitamos. Entonces, muchas veces el cuidador lo que hace es encuevarse con la otra persona y se le olvida el mundo, no sale, no va ni a misa siquiera, la misa la oye por televisión. Y eso es fundamental. Una cosa es la soledad, que no es escogida, que es dolorosa, que es triste, y otra cosa es la solitud, que es muy útil. Uno puede escoger tener tiempos de ocio solo para uno, para descansar, para reflexionar, para pensar, para lo que sea, pero la soledad que no es escogida, la soledad que me toca, esa es la que afecta emocional y físicamente. Entonces, también es súper importante y sería una súper recomendación que les haría no descuidar esa parte social, tener ese espacio para poder hablar con otras personas, para poder compartir actividades, ojalá grupales, familiares, pero que yo disfrute, que me llenen, como decimos por ahí, el alma y el corazón. Eso es fundamental para la salud mental. Yo creo que acabas de mencionar algo que se une mucho también con un comentario que nos dejan y es, alguien nos menciona que cómo hace para, con su relación, porque al cuidar a su papá, a veces lo afecta a su relación con su pareja. Entonces, creo que de cierta manera eh, das como también esa respuesta a ese tema de relación como tal con el otro. Sin embargo, en este caso puntual, cuando se trata de la pareja, ¿tienes de pronto alguna conversación puntual o algo que quisieras como acotar? O pues finalmente los diferentes tips que nos has dado esta noche finalmente también nos van nutriendo. Igual, yo creo que hay parejas de todo tipo. Hay parejas que tienen una comunicación muy adecuada, hay parejas que viven agarrados, peleando, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso influye mucho. Si yo tengo una pareja empática y compasiva que se ponga en mi lugar, pues podría ser mucho más fácil la comunicación y que el otro entienda pues que hay una necesidad de cuidar y que tal vez no pueda prestarle el suficiente tiempo a la pareja porque tengo que hacer otras cosas. Pero igual, finalmente yo estoy casado o estoy en pareja, entonces también tengo que ser responsable con mi pareja. Entonces ahí viene el tema del equilibrio. ¿Sí? Entonces ahí es donde tengo que alzar la mano y decirle a mis hermanos, a mis primos, a los que sean, vengan, ayúdenme con el abuelo, que es que yo también estoy casada y también tengo que pues pararle bolas a mi marido, a mi casa, a mi hogar y a mis hijos. Lo que pasa es que a veces, es que eso es un tema demasiado complejo, Lina, porque es que depende de la situación individual que tú tengas con ese cuidador, ¿sí? Te lo digo por experiencia. Hay gente que idolatra a la mamá y que siente una culpa horrible por la mamá porque no estuvo con ella o porque no va a estar ahí el día que se muera. Entonces son personas que sufren demasiado, como hay personas más tranquilas y más relajadas. Entonces, aquí la clave es buscar ese equilibrio y a veces en ese orden de ideas, cuando tengo esos problemas de relacionamiento con mis padres, esa culpa por lo que sea, o hay personas que, pues, que sienten que su obligación en la vida es estar ahí al lado del papá y cuidarlos, pues que está muy bien, es respetable, pero también tienen otras vías, también tienen que buscar ese equilibrio. Entonces, a veces ahí, de pronto una asesoría profesional, una asesoría psicológica que les ayude a bajar la culpa, a buscar ese equilibrio, a entender pues que está muy bien que cuidan al papá, pero que también no pueden descuidar a los hijos ni a la familia. Y a veces el apoyo psicológico, psicoterapéutico puede ser fundamental aquí en estos casos. Súper importante, pues finalmente, pues en muchas ocasiones, por más herramientas que tengamos y también hagamos la tarea, a veces buscar esa ayuda también es necesario, pues y finalmente tenemos expertos que nos pueden acompañar en estos procesos.
quería regresarme un poco sobre el tema de como ese sentimiento o esa sensación de cansancio. ¿Y hay alguna forma de diferenciar cómo ese cansancio que uno en algún momento tal vez considere normal ya es un cansancio que requiere de alguna ayuda profesional? Pues volvemos a lo mismo, debe ser muy individual, ¿sí? Porque la percepción del cansancio físico y mental también es individual. Hay personas que son más capaces de aguantar, otras personas, pues por condiciones médicas o sociales, lo que sea, pues pueden sentirse fatigados más fácilmente. Pero yo creo que lo que mencionábamos al principio, ciertos síntomas de alerta, o sea, cuando ya no soy capaz de dormir, cuando ya me duele el cuello, cuando ya me duele la espalda, cuando ya estoy presentando gastritis, reflujo, cuando ya me estoy sintiendo triste, aburrido, muy irritable, yo creo que ahí ya se están tocando ciertas banderitas que posiblemente deban ser evaluadas y atendidas a tiempo para que no avancen, porque pues finalmente todo esto nos puede llevar a un estrés crónico que lo llamamos un burnout, que es el paciente quemado, o también puede favorecer la aparición de enfermedades psiquiátricas como trastornos ansiosos o trastornos depresivos o trastornos en el sueño, que pues, sí o sí van a tener que tener una intervención posiblemente farmacológica, pero que tal vez esa intervención farmacológica no sea lo suficientemente adecuada porque el origen no es propiamente a nivel cerebral, sino que está siendo causado por una situación externa que se está tratando de solapar con medicamentos y ahí posiblemente pues no haya una recuperación completa. O sea, hay que ser muy conscientes y yo creo que si existe la duda, pero el paciente no la está paseando bien, yo tengo un criterio para medicar y es que el paciente esté sufriendo. Si el paciente está sufriendo, tal vez deba alzar la mano y pedir asesoramiento, mirar quién lo puede asesorar y que sea un experto en salud mental que le diga si puede con ciertas técnicas de respiración, de meditación, de ejercicio, de suplementación, de dormir bien, de descanso, puedo negociar lo que está pasando o si ya el tema pues está mucho más avanzado, me cogió más ventaja y ya aparecen criterios de trastornos psiquiátricos, pues mirar la necesidad a veces de hacer una intervención desde ese punto de vista médico-psiquiátrico. Perfecto. Por acá nos dejan algunas preguntas, ya como también para ir cerrando el espacio. El primero es si tienes algún libro para ayudar en este proceso de ser cuidador. A veces el cuidar, uno no siente el agradecimiento del paciente. ¿Tienes alguna recomendación? Bueno, con eso del agradecimiento que están mencionando, hay una cosa muy importante y es que si además estamos enfrentando pacienticos con problemas ya de algún tipo cognitivo, tipo algún tipo específico de demencia, principalmente pues en nuestro medio la demencia tipo Alzheimer o la demencia vascular, el cuidador tiene que ser consciente de una cosa y es que esos pacientes con demencia, en vez de estar atentos, conscientes y aprendiendo, todo lo contrario, son como niños que en vez de aprender están desaprendiendo y que las reacciones de ira, de enojo y de violencia van a ser más comunes precisamente con el cuidador. Y si el cuidador no sabe eso, si el cuidador no lo entiende y se lo empieza a tomar personal, pues eso va a ser un desastre. Entonces, eso es una cosa fundamental. O sea, yo creo que es muy importante que los cuidadores de estos pacientes entiendan cuáles son los síntomas de los pacientes, que entiendan cuáles son las diferentes etapas de los pacienticos que están en estas condiciones para que no se tomen personal las reacciones, porque es muy frecuente que un pacientico que ya está demenciado se vuelva irritable, grosero, contestón, insulte inclusive, dependiendo del tipo de demencia. Un libro específico para esto yo no tengo, pero yo sí tengo algunos libros que nos pueden ayudar. Hay un libro que se llama El poder de la hora, que es un libro bastante complejo de entender, pero yo creo que es una Biblia que nos ayuda muchísimo a entender que el pasado ya pasó, que tenemos que aprender del pasado solamente, perdonar el pasado, estar en paz con el pasado y aprender de ese pasado, que el futuro no ha llegado y que yo no tengo por qué estar en el futuro angustiado pensando a todo momento que las cosas malas van a suceder y que el único tiempo real que existe es el presente y que en el presente yo tengo que tratar de llevar pues la fiesta en paz, fluir con lo que hay. En ese libro mencionan el concepto de la aceptación. La principal fuente de sufrimiento en los humanos es la resistencia a lo que está pasando. Pasa mucho con los pacientes con demencia y con sus cuidadores que el paciente dice, pero ¿por qué mi mamá le dio esto? Pero ¿cómo así que mi mamá ya no se acuerda de quién soy yo? Y nos empezamos a resistir a una realidad que no depende de nosotros. Entonces ahí también aparece otro concepto que se llama la dicotomía de control.
qué depende de mí y qué no depende de mí. Y esto lo postulaban los filósofos griegos, los estoicos, Epicteto específicamente, que decía, depende de mí mis pensamientos, depende de mí mis actos, lo demás está fuera de mi control. Si yo quiero tener control sobre todo, voy a sufrir eternamente. Entonces yo creo que El poder de la hora es un libro que todo el mundo debería leer. Hay otro libro también que les puede ayudar que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. También creo que es fundamental, pero me devuelvo al poder de la hora. Es un libro bastante complejo. Yo la verdad reconozco, lo tuve que leer varias veces para entender los conceptos, y porque este tipo de cartola arranca pues como si uno ya estuviera iluminado y supiera todo lo que él está entendiendo en su momento. Entonces, en mi canal de YouTube hay un video que se llama Curso de Espiritualidad, y ese video es una hora donde yo resumo ese libro, los conceptos más básicos, más elementales, para uno con esa base poder ir a leer el libro. Entonces yo les recomendaría esos dos libros, El hombre en busca de sentido y El poder de la hora. Súper. Y bueno, por acá, ya como para ir cerrando este espacio, 3 mensajes que nos quieras dejar esta noche de todo lo que hemos conversado. Bueno, el primero es que, y yo creo que aquí resumo varios, es muy importante la compasión, y que entiendan eso que les acabé de mencionar. La compasión no es la lástima. La compasión es ser conscientes de que el sufrimiento existe y que si yo estoy sufriendo me gustaría que aliviaran mi sufrimiento, y que por eso yo debo aliviar el sufrimiento de los demás. Pero para yo poder aliviar el sufrimiento de los demás, primero tengo que estar bien yo. O sea, que tengo que ser autocompasivo conmigo, que tengo que cuidar de mí, que tengo que saber que yo no soy perfecto, que me puedo equivocar, que yo no soy Superman, que no soy la Mujer Maravilla, y que tengo derecho a alzar la mano, a pedir ayuda. Eso sería pues como el resumen de lo que les digo a todos los que nos están escuchando, y sobre todo a los que son cuidadores y que estoy seguro que me están oyendo y que están sintiendo por allá el chusito y que los estoy señalando porque están haciendo eso. Créanme que tarde o temprano el cuerpo físico o el cuerpo emocional les va a hacer alzar la mano obligatoriamente, y qué pereza que tengamos que llegar a esos estadios para incapacitarnos, para ganarnos una hospitalización en vez de pedir ayuda a tiempo. Ese sería el consejo, que no nos creamos superhumanos, que reconozcamos que somos seres humanos vulnerables, que también tenemos dolor, que también sufrimos, que también podemos ser víctimas de enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, el estrés, y que también las enfermedades físicas condicionadas por esa sobrecarga nos pueden afectar a todos. Entonces, no creernos infalibles, y ser capaces de tener esa humildad y de pedir ayuda, bien sea con los familiares, con el grupo de apoyo e inclusive muchas veces con el sistema de salud. Pablo, mil gracias. Qué espacio tan enriquecedor. Tenemos por acá varios mensajes de agradecimiento. Precisamente estos espacios están diseñados para que las personas puedan conectarse también con ellos, para que les podamos dar todas estas herramientas y que sientan que finalmente acá también hay una red de apoyo. O sea, finalmente hemos logrado casi que 100 personas conectadas en este espacio en donde día a día viven cosas muy similares, historias muy parecidas. Entonces, te agradecemos mucho por este acompañamiento durante esta noche. Nos has dado unos tips supremamente útiles que esperamos que todas las personas que estuvieron hoy conectadas se lleven y sobre todo que apliquen. Yo creo que a la final eso hace parte como de este espacio. Me llevo la información, pero cómo empiezo a alzar la mano, cómo empiezo también como a ser consciente de sacar esos minuticos, de ir a bailar o encontrar esas actividades que me gustan y que me van a conectar para luego poder también cuidar al otro. Así es. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias, y ojalá que pues, lo que haya podido aportarles lo pongan en práctica. Así es, muchas gracias. Y Un a abrazo. todas las personas, muchas gracias por acompañarnos en estos espacios. Estén pendientes de nuestras redes sociales, que más adelante tendremos a nuevos expertos, a nuevos invitados para que estén conectados y bueno, estemos compartiendo de todos estos temas de interés. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche.